tercer, cuarto, quinto año. Que les cambien el horario de todo. ¿No? Pero a veces hay que acostumbrarse, pero repetemos. ¿Ya? Bien. El primer parcial de patología es netamente, bueno, lo que han visto ustedes es patología general, ¿no? Patología general, cómo funciona el proceso inflamatorio, cómo funciona el proceso de adaptación celular y muerte celular. Han visto un poquito de cómo funciona el sistema inmunitario. A partir de ahora es patología sistémica, ¿sí? Y la patología sistémica, yo les podría decir que es mucho más fácil si ustedes lo entienden la patología general. Si ustedes saben cómo funciona el sistema inmunitario, porque casi la mayoría de las patologías de vasos, de pulmón, de riñón, del órgano que ustedes quieran, siempre tienen una fundamentación en inflamación, siempre tienen una fundamentación en la inmunidad adaptativa, inmunidad crónica, inmunocomplejos, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, infecciones. Entonces casi la mayoría de aquí de patologías de aquí para adelante siguen, si ustedes saben bien inflamación, se les hace pichanga, entenderlo, ¿no? Ahora estudiarlo es otra cosa, pero entenderlo por lo menos se les hace pichanga. Entonces vamos a ver un poquito de las afecciones que pueden sufrir los vasos sanguíneos, ¿sí? Ustedes saben que los vasos sanguíneos tienen tres capas, ¿no? La túnica íntima, que sería la más, si yo aquí dibujo un vaso sanguíneo en sus paredes, la primera capa es la túnica íntima. No estoy hablando de arteria o vena, estoy siendo indiferente, ¿no? La túnica íntima, que sería el endotelio, básicamente. El endotelio lo recordarán. El endotelio tiene sus membranas basales, ¿no? Membrana basal, tiene sus membranas basales. ¿Cuándo el endotelio estaba? Túnica media. Y esta túnica media está formada por principalmente músculo liso, ¿sí? Las arterias tienen grandes cantidades de músculo liso, por eso son arterias elásticas o tienen capacidad de contracción. Las venas tienen músculo liso, pero su músculo liso es más delgado, por ende las venas no tienen esa capacidad tan brutal como lo tienen las arterias. Entonces está llena de músculo liso, son fibras musculares lisas, fusiformes, que se encargan de la contracción de los vasos. Y la externa, que también se llama la túnica adventicia, ¿no? Que sería la capa más externa de un vaso sanguíneo. Esta túnica adventicia, ¿qué tiene? ¿Saben qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene Alan? ¿Dónde está Andrés? ¿Qué tiene Andrés la túnica adventicia? ¿Qué tiene Maite la túnica adventicia? Elizabeth. Ustedes lo han llevado bien a mí. Franco. Johnny. Voy a tirar al azar algo, pero no, creo que estoy caro. Creo que en las tinas. ¿Perdón? En las tinas. No. La túnica adventicia es básicamente tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo. Y de este tejido conectivo ahí se encuentran los pericitos, se encuentran células tipo pericitos, son aquellos que envuelven al vasito sanguíneo y regeneran las células. También se encuentran, si se acordarán algunos, los vasa vasorum y los nervi vasorum, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de ellos? Eran vasos para los vasos sanguíneos, inervación para los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, las células de un vaso, de una pared arterial, tiene su propia irrigación. A pesar, y esto es algo chistoso, uno puede llegar a pensar que porque por esta arteria discurre sangre, de ahí mismo se alimenta, pero no se alimenta de ahí mismo. De hecho, en la túnica adventicia hay pequeños vasos sanguíneos para el vaso sanguíneo, ¿sí? Entonces ahí está el vasa vasorum. Y el nervi vasorum, ahí están las pequeñas ramificaciones nerviosas para cada una de las células. Este nervi vasorum son principalmente fibras del sistema en fisiología. Cuando el sistema simpático se contrae, los vasos simpáticos se activan, los vasos sanguíneos se contraen. ¿Cómo lo hace? Inervando a las fibras musculares lisas y produciendo contracción de las fibras musculares lisas, y con eso contracción del vaso sanguíneo. Entonces, esa sería la arquitectura
más natural de un vaso sanguíneo, pero esta arquitectura obviamente histológica se puede ver afectada por múltiples condiciones. Fíjense que cuando nosotros hablamos de vasos sanguíneos, de primera instancia vamos a ver dos grandes como que cambios estructurales debido a patologías que pueden ocurrir. Puede haber un estrechamiento de un vaso sanguíneo de manera anormal, no estamos hablando por una contracción normal de simpático ante estímulo simpático, sino algo normal que produce un estrechamiento del vaso sanguíneo. Si yo hablo de estrechamiento, significa que la luz del vaso sanguíneo se vuelve más pequeña, ¿no? O un debilitamiento de las paredes vasculares, ¿sí? ¿Por qué se puede debilitar una pared vascular? Principalmente por dilatación o por ruptura de la pared, ¿sí? Algunos vasos sanguíneos se pueden llegar a romper. Van a ver los casos graves, por ejemplo, de disecciones aórticas. La aorta se rompe su pared y solo queda una membrana adventicia cubriendo de que no se salga la sangre de la aorta, y es una membrana súper delgada. Entonces, en el caso de los estrechamientos o obstrucciones, fíjense que pueden ser progresivas. Una de las enfermedades que produce un estrechamiento progresivo, lento, de los vasos sanguíneos son las aterosclerosis, ¿sí? Aterosclerosis es cuando vienen y se depositan complejos lipídicos en la túnica íntima, y eso produce inflamación, revascularización y un nuevo crecimiento del tejido hacia la luz del vaso sanguíneo. O también puede ser un estrechamiento repentino, el repentino más que todo por trombosis o embolia. Como lo han escuchado, lo han debido leer en la parte de trastornos hemodinámicos, cuando un trombo se suelta, rápidamente viaja a la circulación, impacta la luz de un vaso sanguíneo y se queda ahí. Entonces el vaso sanguíneo o la sangre no puede seguir fluyendo. Entonces en esos casos hablamos de estrechamiento del vaso sanguíneo. Se estrechó, ya sea de manera lenta con los años o ya sea de manera súbita porque un trombo se pegó ahí. Y los debilitamientos generalmente se deben a dilataciones excesivas de un vaso sanguíneo o tal vez a rupturas. Van a ver ustedes que las hipertensiones arteriales son una causa muy importante de algunas disecciones aórticas, un debilitamiento de la aorta. O también van a ver que cuando un paciente tiene hipertensión arterial, esto es algo un poco curioso y triste, ¿ves? Las venas o las arterias, que tenemos irrigando el cerebro. ¿Qué arterias irrigan el cerebro? ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué arterias irrigan el cerebro, Mohamed? David. ¿Ah? Ya. No se olviden que tenemos primero, obviamente, las cerebrales, ¿no? Pero esas cerebrales nacen del polígono de Willis, ¿no? Del polígono de Willis, que era unión de las dos arterias vertebrales, que eran rama de la subclavia, y también ramas de la carótida interna. Todo eso hacen cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, y básicamente irrigan todo el cerebro. Básicamente, estos vasitos del polígono de Willis son sumamente delgaditos, pero de verdad son delgaditos. Ustedes lo ven en los gráficos grandes. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una presión alta todo el tiempo está chocando contra estos vasos? Es como intentar inflar un globo por la fuerza. Se expande, pero debido a esa expansión brusca y bruta, la pared se va debilitando con los años. Entonces, a los años, el paciente con gran hipertensión arterial tiene así el vaso sanguíneo, una aneurisma saccular. ¿Por qué? Porque la pared del vaso sanguíneo va sufriendo tanto que se va debilitando, entonces la sangre va chocando con acá ahora. Y en el peor de los casos, esto se rompe, la sangre se extravasa y se producen los famosos accidentes cerebrovasculares de la hipertensión, ¿no? Común de ver. Entonces está el paciente con hipertensión alta caminando y de repente siente que se le cae medio cuerpo, se le nubla la vista izquierda, se cae al piso y listo. Una ruptura de aneurisma puede ser la causa más común. O también... ¿Aneurisma? Sí, un aneurisma. Sí, aneurisma es cuando la pared se debilita. ¿Sí? Se debilita la pared y básicamente está nada de romperse. Y lo vamos a ver. Esos son los aneurismas. Obviamente, esos son tipos de debilitamiento de la pared vascular. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver, bueno, esto ya lo había más o menos explicado, pero ustedes pueden ver las estructuras de los vasos sanguíneos. Las venas, y esto es un poquito de fisiología, ¿no? Por eso les digo que siempre repasen, o siempre intenten adelantarse un poco la materia en fisiología para que le puedan entender. En cuanto a las venas, van a ver que las venas son paredes que trabajan con baja presión, ¿sí? ¿Ustedes cuánto creen que es la presión venosa media, sistémica media? Nosotros sabemos que la presión arterial es 120 cuando está en etapa de sístole,
y 80 cuando está en etapa de diástole, ¿no ve? Y eso en presión es alto, 120 de presión. ¿Con cuánto de presión creen que trabajan las venas? Porque este es un sistema de baja presión. O sea, si dice bajo es obviamente mucho menos que la arterial. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice David? 60. ¿Qué dice Andrés? ¿Qué dice Franco? ¿Qué dice Miguel? Miguel seguro se la sabe. ¿Con cuánto cree que trabaja de presión las venas? Sí. Las arterias pueden trabajar hasta 120 normal y no se rompen, digamos, lo fisiológico. Pero una vena. ¿Saben quién le achuntó? Franco. ¿Sí? Las venas trabajan con una presión de llenado sistémico de 7 milímetros de mercurio, que a comparación de los 120 es súper bajo. Pero es por eso que cuando hay aumentos de presión en los extremos venosos, ellos no tienen capacidad de resistir, directamente se dilatan las venas. Por eso cuando hay un éxtasis venoso, ustedes van a ver las venas súper brotadas, como en las varices, por ejemplo. En cambio, las arterias, esta tiene una pared gruesa, tiene una pared muy resistente, llena de elastina, y esa es la diferencia clave. Ustedes me decían, ¿tiene elastina? Sí. La elastina es una proteína que es de tipo elástica, por eso se llama elastina, va a estar tapizando la región subendotelial, que es la túnica elástica interna. No se olviden que las arterias tienen una túnica elástica interna y una túnica elástica externa. ¿Sí? La túnica elástica interna separa la íntima de la media y la túnica elástica externa separa la media de la adventicia, y eso solamente en las arterias. Las arterias tienen grandes cantidades de elastina, por eso ustedes van a ver que una arteria se distiende, pero rápidamente vuelve a su forma. Si ustedes, si se acuerdan todavía de anatomía, o han ido a ver el cadáver en el anfiteatro, ¿cómo diferenciaban en su examen de reconocimiento? ¿Se acuerdan cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacían? ¿Esas quiénes eran? ¿Y las venas? Planas, ¿sí? Porque la pared de las arterias no tienen resistencia, porque no tienen casi nada, de hecho no tienen casi nada de elastina. En cambio, las arterias, como tienen una pared más gruesa de músculo liso y tienen grandes cantidades de fibra elástica, ellas son capaces de resistir presiones altas. Por eso se dice que las arterias trabajan con un sistema de alta presión, ¿sí? Pero obviamente alta presión es lo fisiológico, no hablamos de una presión súper alta, porque evidentemente si la presión excede lo que la arteria puede aguantar, la arteria cede, la pared de la arteria va a ceder tarde o temprano. ¿No ves? ¿Se entiende el concepto, no? Las arterias trabajan con presión alta, pero si le metes, 140 de presión, 5 años, 10 años, eventualmente la pared de las arterias van cediendo, ¿no? A la resistencia. Bien, ¿y cómo trabajan los capilares? Los capilares son los vasos más pequeñitos que nosotros tenemos, ¿no? Son microscópicos, solo tienen una capa, ¿sí? Solo tienen una célula endotelial y su membrana basal. No es más, eso es un capilar. Los capilares también trabajan con sistemas de baja presión, pero ellas tienen más o menos aproximadamente 17,3 milímetros de mercurio. Esa es la presión de llenado, la presión capilar a la cual se puede hacer una filtración del plasma para intercambio, ¿no? Para hematosis. Entonces, los capilares, ellos no necesitan alta presión porque no transportan sangre, tampoco necesitan baja presión porque no podría haber difusión de los líquidos. Ellos trabajan con una presión más o menos baja, y su principal función de los capilares es intercambiar. Llevan la sangre de las arterias, llega hasta la última célula y se intercambian los nutrientes y recogen los desechos. Y las venas obviamente recogen todos los desechos y lo vuelven a llevar a la aurícula, ¿no? Van a ver más adelante, y estos son conceptos que lo van a estudiar en fisiología, van a ver al año en fisiopatología, y aquí en patología deberían irse. Recomiendo que se vayan entendiendo mucho lo que es circulación, vasos sanguíneos y corazón, porque creo que son los temas, para mí son los más emocionantes, porque ocurren muchas cosas, ¿ya? Entonces, yo creo que quedó claro esta parte, ¿no? Las venas trabajan con un sistema de baja presión y las arterias trabajan con un sistema de alta presión. Yo creo que eso quedó claro, ¿no ven? ¿Por qué las arterias son capaces de resistir altas presiones? Si me han entendido. Franco, ¿por qué las arterias son capaces de resistir altas presiones y no se van a romper, no se van a ensanchar normal? ¿Por qué? Claro, porque tiene una pared de músculo liso grueso y alta cantidad de elastina. ¿Y por qué las venas trabajan con un sistema de baja presión? Porque su pared no está preparada para soportar grandes presiones, pero sí pueden soportar grandes volúmenes, y eso lo vamos a ver ahorita.
¿Ya? Entonces, en el Robbins, en cada inicio de tema, van a ver ustedes que hay una lista de patologías más frecuentes asociadas a vasos sanguíneos. Hay patologías congénitas, hay patologías que afectan la hipertensión arterial, por ejemplo, arteriosclerosis, las aterosclerosis, los aneurismas, las vasculitis. A mí no me gustan las vasculitis porque son bien complejas, o sea, son bien difíciles de memorizar para mi gusto. Las venas, patologías de las venas y los vasos linfáticos y tumores que son de origen vascular. Hay tumores que son de origen vascular. Vamos a ver lo vamos a ver solamente la mitad hoy día. Sí, probablemente vamos a ver hasta aterosclerosis o hasta aneurismas y la siguiente vemos los restos. Esta vez sí no me quiero atrasar con ustedes, como la anterior. Fíjense, dentro de las malformaciones congénitas comunes, se llama congénitas porque, ¿por qué se llama congénitas? ¿Por qué se llaman congénitas? Así son de nacimiento, ¿no? Así se forman esos vasos sanguíneos desde el principio. Fíjense, el aneurisma congénito de Fresa. Ese aneurisma de Fresa es un aneurisma que se encuentra justamente acá, en el polígono de Willis, ¿no? Algunas personas nacen con ese aneurisma tipo Fresa. Básicamente, ¿qué es el aneurisma? Tengo un vaso sanguíneo normal, pero el aneurisma es que esta pared está debilitada, ¿sí? Entonces la sangre, básicamente, ahí hay una dilatación del vaso sanguíneo. Y eso cualquier rato se revienta, por si acaso, ¿no? En el peor de los casos. Las fístulas arteriovenosas. Esto de acá es bastante común. Van a ver, por ejemplo, el caso del conducto arterioso persistente. Ustedes sabían, no sé si sabían, bueno, yo sé que saben, que cuando uno está en periodo embrionario, los vasos todavía no están bien separados. La sangre arterial y la sangre venosa se mezclan, como le da la gana. Pero cuando ya el embrión ya va a nacer, hay un cierre de la fosita oval del corazón, hay una separación y una obliteración del conducto arterioso, que es un conducto que conecta la pulmonar con el sistema arterial, el tronco pulmonar con el sistema arterial. Normalmente se oblitera, se atrofia, pero cuando hay comunicaciones anormales, quedan comunicaciones anormales entre vena y arteria, que no debería haber, la vena va por su camino y la arteria va por su camino con su tipo de sangre, se conoce como fístula arteriovenosa. Una fístula arteriovenosa es cuando una arteria y una vena que deberían tener su propio camino, tienen una conexión anormal entre ellas. ¿Me dejo entender? ¿Qué sería lo malo de una fístula? ¿Qué creen que podría provocar o afectar a una persona que tiene una fístula arteriovenosa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Alan? La presión. Más que la presión, bajan las arterias. Es un concepto que dicen que es incorrecto por una parte, pero la mayoría de veces es así. Las arterias trabajan con grandes cantidades de oxígeno y nutrientes. En cambio, las venas trabajan con más metabolitos y más concentraciones de dióxido de carbono. Cuando hay una mezcla de la sangre, obviamente el flujo sanguíneo ya no va a ser la misma cantidad de oxígeno que le llega a las células. Se conoce, como van a escuchar el término, como un cortocircuito, un shunt. Un shunt, AB le dicen, un shunt arteriovenoso, o el término en español, un cortocircuito arteriovenoso. La sangre arterial que debería ir solo por la arteria y llegar a las células, se va por la vena y no llega a las células, en teoría. Entonces, eso genera hipoxia celular, disminución del flujo, bueno, disminución de la oxigenación celular, y obviamente en algunos casos graves podría llevar a que, bueno, hay una hipoxia celular sostenida, ¿no? Otra anomalía congénita son las displasias fibromusculares. Estas displasias fibromusculares lo tenemos que entender como, se los pongo fácil, el paciente nace con paredes de los vasos sanguíneos duras de nacimiento, hay una displasia de la fibrosa, de la túnica íntima, de la media, perdón, no de la íntima. Entonces los pacientes nacen con paredes literalmente gruesas, obviamente son vasos sanguíneos rígidos, pero eso lo nace de nacimiento, por si acaso, no es algo adquirido, ¿sí? Entonces esos tres tipos de malformaciones que habla o refiere el libro, ¿no? Las anomalías en aneurisma de tipo Fresa, las fístulas arteriovenosas, las displasias fibromusculares, que bueno, tienen sus complicaciones, ¿no? En cuanto a la función de la pared celular, o en cuanto a la función del endotelio y la pared celular, fíjense que el endotelio, no sé si sabían, bueno, este es un dato de TikTok, ¿no? Pero el endotelio es el nuevo órgano más grande del cuerpo, ¿no? Más la piel.
El endotelio tiene muchas funciones dentro de lo que cabe. La función de las células endoteliales son, es una pregunta de examen de doctor, es muy típica. En histología lo hace, lo repite a veces en patología, lo repitió en patología. ¿Cuáles son las funciones de las células endoteliales? Una es excepto. Mantiene una barrera de permeabilidad. La sangre nunca se sale. En teoría, mientras no llegue al capilar, la sangre no tiene por qué salir. Me da a entender, ¿no? Hasta que llegue al capilar. Elabora mediadores protrombóticos, antitrombóticos y fibrinolíticos. Un endotelio sano, pregunta de razonamiento, ¿un endotelio sano debería ser protrombótico o antitrombótico? Un endotelio sano es antitrombótico. ¿Sí? Cuando un endotelio está enfermo se vuelve protrombótico y ahí hablamos de estados de hipercoagulabilidad. Fácilmente hace trombosis. ¿Sí? Es un endotelio dañado. Entonces, un endotelio sano es antitrombótico, pero si lo quiere o lo necesita como una lesión vascular, se puede volver protrombótico, coagular la sangre, o se puede volver fibrinolítico, degradar el coágulo de fibrina. Produce matriz extracelular para el vaso sanguíneo. Regula el flujo de sangre y el tono vasomotor, regula la inflamación y regula el crecimiento celular. Ojalá tuviera un rojito. Creo que tengo un rojo. No tengo. Ya, este es el rojo para mí. El negro es el rojo para mí. Imaginemos que este es el extremo arterial de un circuito sanguíneo y este es el extremo venoso. Y esto de acá es, bueno, el capilar, el lugar donde se intercambia la sangre. ¿Ok? Se dice que los vasos sanguíneos regulan el flujo sanguíneo y eso es correcto. ¿Cómo lo regulan? Mediante vasoconstricción o vasodilatación. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero hablamos de trastornos hemodinámicos. Cuando un vaso sanguíneo se dilata, ¿la velocidad aumenta o disminuye? ¿Por qué disminuye? No sé. No hay tanta fuerza. No aumenta. Van a tener cuidado con estos conceptos, ¿ya? Aumenta. Cuando un vaso sanguíneo se dilata, el flujo, volumen de sangre en un minuto aumenta. ¿Sí? Porque si uno dilato, más sangre entra en ese espacio. Pero la velocidad disminuye, velocidad de movimiento de la sangre, de hemodinámica. ¿Ok? Entonces, las células endoteliales son eficaces al momento de controlar el flujo sanguíneo. Van a verlo en fisiología, y esto es un concepto netamente fisiológico. En el Guyton hay una tablita de cada órgano. El pulmón requiere tantos ml por minuto, el riñón tiene tantos ml por minuto, la tiroides tantos ml por minuto. Van a ver que de los órganos más irrigados, los que requieren más flujo de sangre obviamente son cerebro, riñón principalmente, hígado. Y de los cerebros, de los órganos que requieren más cantidad de sangre por gramo de tejido, la tiroides. ¿Sí? Van a ver eso en fisiología, son preguntas de fisiología, pero lo que quiero que me entiendan, el cuerpo en distintas situaciones puede regular el flujo de sangre. ¿Qué pasa? Y esto es algo importante. Ustedes están comiendo, ¿ya? Comen, se llenan el estómago. En ese momento que ustedes están digiriendo la comida, se activa su parasimpático y su única función de ese momento del cuerpo es digerir el alimento. Ahí hay un grande flujo sanguíneo a nivel de las arterias mesentéricas y su intestino literalmente está lleno de sangre en ese momento después de las comidas. Pero ¿qué pasa si yo estoy así, llenito, y no sé, por ahí me acordé que me olvidé de algo, me están persiguiendo y me pongo a correr? ¿Sí? La demanda metabólica cambia. ¿Quién va a requerir más oxígeno? ¿El intestino o los músculos para correr? Los músculos. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cierra el flujo sanguíneo intestino porque no es prioridad y abre el flujo sanguíneo hacia el músculo, que es prioridad. A eso me refiero con que el endotelio puede regular el flujo sanguíneo dependiendo de la necesidad. Si hay necesidad de que un órgano tenga más flujo sanguíneo, pues se vasodilata y le manda grandes cantidades de sangre y los otros órganos se vasocontríen. Se hacen vasoconstricción, no vasoconstricción. No existe ese término, vasoconstricción. Hacen vasoconstricción y tienen menor flujo de sangre. ¿Se entiende el concepto, no? ¿Sí o no? ¿Sí? Es un poquito curioso, el cuerpo trabaja así. Si un órgano necesita más sangre, pues le da. Y a los otros les quita. ¿Me dejo entender?
Y si el otro necesita, pues le da al otro y a los otros les resta un poquito. A eso se refiere con el flujo sanguíneo. Y ese flujo sanguíneo no podría ser dado si no fuera por las arteriolas. Las arteriolas, que son la arteria más pequeña antes de un capilar, son las que realmente regulan el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque estas arteriolas tienen algo que se llama el esfínter precapilar. Y depende mucho de este esfínter precapilar. Si el esfínter se contrae, no va a llegar sangre al capilar, el flujo disminuye. Pero si se abre el esfínter precapilar, mayor flujo hacia ese lecho capilar, ¿se entiende, no? Entonces van a ver mucho que las arteriolas son las que realmente controlan el flujo sanguíneo, la perfusión sanguínea. Van a ver en estados, por ejemplo, de hiperactividad simpática, cuando el simpático está súper activado, casi todos los esfínteres están súper contraídos y literalmente no hay flujo. O sea, ¿cómo les puedo dar un ejemplo más entendible? ¿Saben qué es el shock? ¿Sí? No, shock no es de asustarnos. Shock es cuando en el sistema hemodinámico el cuerpo no puede cubrir el flujo de sangre. Me dejo entender, ya sea porque el corazón dejó de latir, ya sea porque estoy perdiendo litros de sangre porque me cortaron una arteria casualmente. Dependiendo, el shock es cuando el cuerpo no puede suplir las demandas metabólicas. Me dejo entender el concepto de shock, ¿no? Shock es eso. Dime, Franco. Sí, solo existe el shock hipovolémico, no el shock hipovolémico. No hay el shock hipovolémico. No dije hipovolémico. Solo shock nomás es. Hay varios tipos de shock. ¿Sí? Está el shock obstructivo, está el shock cardiogénico, el shock neurogénico, el shock séptico y el shock hipovolémico. Son 5 tipos de shock. ¿Sí? Como ustedes lo ven, cada uno tiene su origen, ¿no? El shock cardiogénico porque el corazón deja de latir. Si el corazón deja de latir o algo no deja latir al corazón, entonces no hay flujo sanguíneo, no hay buen flujo sanguíneo. Shock neurogénico, cuando el sistema simpático se lesiona por un trauma, un accidente de tránsito, todo el sistema arterial se vasodilata porque no hay quien regule el tono simpático. Shock neurogénico. Shock hipovolémico, ese es el más común, no se olvide. El shock hipovolémico es el súper común. Cuando se produce, no sé, vino un maleante a las 2 de la mañana y por asaltarme me clavó un cuchillo acá y estoy sacando litros de sangre y pierdo sangre en el sistema vascular, shock, porque no puedo tener el flujo de sangre. Ahora, para que me entiendan lo que les quería decir, las que mandan en lo que es la regulación del flujo sanguíneo son las arteriolas, ¿sí? Ellas deciden cuánto flujo de sangre le va a entrar a un capilar, ¿sí? Dependiendo de la necesidad. No sé por qué dije lo del shock, quería conectarlo, pero se me fue la conexión. Quedó como un dato que nada que ver. Se me fue la conexión, tenía un punto de conexión con el shock y se me escapó de la cabeza ahorita. Ya, no pasa nada. De que me acuerdo les digo. Si ustedes ven esa tablita, ven las propiedades del endotelio. ¿Sí? El endotelio tiene muchas propiedades. Conserva la barrera de permeabilidad, evita que la sangre se salga, elabora moléculas protrombóticas cuando quiere coagular, produce modula el flujo sanguíneo. Fíjense que modula el flujo sanguíneo cuando se contrae o cuando se vasodilata. Y ustedes esto ya lo saben, vasoconstrictores más importantes, endotelinas, la enzima, bueno, la angiotensina, tenemos la adrenalina, la noradrenalina, todos esos son vasoconstrictores, serotonina, moléculas vasodilatadoras, estas dos no se olviden, óxido nítrico y prostaciclina, son dos moléculas vasodilatadoras bastante comunes, ¿ok? Regulan la inflamación, la inmunidad, tenía una regulación en el endotelio, si no, no sale. Regulan la inmunidad, producen moléculas de adhesión para las células sanguíneas, regulan el crecimiento celular, producen factores de crecimiento y ustedes pueden ver, un endotelio activado tiene esas funciones, pero un endotelio que está dañando, un endotelio que ha sufrido lesión o que por algo, un tóxico permanente, va a producir todo lo contrario, se vuelve protrombótico, se vuelve inflamatorio, no modula el flujo sanguíneo de manera adecuada. Entonces, todo lo bonito de un endotelio cuando está dañado se vuelve lo malo. Si es antitrombótico, naturalmente, si el endotelio está dañado, se vuelve protrombótico. Y por ende hay mayor riesgo de coagulación, trombosis. ¿Ya? Bien. Ahora, eso sería en cuanto a las células endoteliales. En cuanto a las células musculares,
Bueno, ellas son las que realmente producen vasoconstricción o vasodilatación. Ellas se encargan de proliferar, producen factores de crecimiento, reestructuran la matriz intracelular y ellas son las que realmente causan vasoconstricción o dilatación en respuesta a los estímulos fisiológicos o estímulos farmacológicos. ¿Qué fármacos producen cambios vasculares, vasoconstricción, vasodilatación? ¿Saben alguno? Bueno, obviamente no es necesario que se sepan alguno, pero ¿conocen alguno? Como ejemplo, un fármaco que si yo le doy al paciente, sus vasos sanguíneos, vasoconstricción. ¿Ninguno? Tiene el nombre de una hormona. Vienen ampollitas y siempre está en la emergencia. Adrenalina. Sí, adrenalina. Colocamos adrenalina y todos los vasos, vasoconstricción. Sí, pero eso es porque estimulan a las células musculares lisas. Ellas son las que se vasoconstrigen. Ahora, fíjense, vamos a hablar del engrosamiento de la íntima cuando, independientemente de la naturaleza de la lesión, el endotelio empieza a producir crecimiento exagerado. No se olviden, las células endoteliales y las células musculares solo deberían producir crecimiento cuando hay una lesión vascular, una ruptura vascular. Tienen que volver a crecer células. Pero en algunos casos patológicos que no son específicamente porque el vaso se rompió, proliferan excesivamente tejido y eso se llama engrosamiento de la íntima. ¿Sí? Cuando la íntima está gruesa, y lo van a ver en una placa histológica, se nota la diferencia de una íntima normal y una íntima gruesa. Esa íntima gruesa se conoce muchas veces como la neoíntima. Es una íntima recién formada, nuevita. ¿Sí? Y lo malo de que haya un engrosamiento de la íntima es que provoca estenosis de la luz. ¿Por qué? Porque si está mi vaso sanguíneo, su luz natural, pero por algún proceso patológico empiezan a generar nueva íntima, una neoíntima, cada vez más y más y más la luz del vaso sanguíneo se va haciendo más pequeño, ¿sí? Y eso es lo que habíamos dicho al principio. Los vasos sanguíneos, la alteración estructural de los vasos sanguíneos, muchos de ellos se denotan por estenosis, estrechamiento de lo que es el vaso sanguíneo. Y si un vaso sanguíneo está estrechado, pues la sangre no pasa, o pasa menor cantidad. Y si llega menor cantidad de sangre a una célula, menor oxígeno, menor metabolismo, y hablamos de lo que se llama isquemia tisular. Isquemia tisular es cuando le falta ese flujo sanguíneo a un tejido, no está recibiendo el flujo sanguíneo que debería o se merece. Bien, hablemos de la hipertensión, que es la patología que van a ver toda su vida. Siempre, muy común. Uy, me están llamando artísimo. Después de venir. Ya. Una de las vasculopatías más importantes es pues la hipertensión arterial. De aquí, a ver, levanten la mano. ¿Quién en su casa tiene alguien con hipertensión? Mamá, papá, abuela, abuelo, tía, tío, primo, hermana. ¿Quién tiene en su casa alguien con hipertensión? Levanten la mano, a ver. 2, 3, lo demás, todos tranquilos. Capaz porque no han buscado. ¿Sí? Pero la hipertensión es uno de los estados vasculares patológicos más comunes que van a ver. Lo malo de esta hipertensión, fíjense, esta tablita me gusta. Esta tablita nos habla de los orígenes de la hipertensión, de dónde, por qué un paciente se vuelve hipertenso, de dónde, qué. La mayoría de causas, fíjense que es una hipertensión esencial. Van a ver que también le conocen como la hipertensión, por así decirlo, natural de las personas. Normalmente las personas tenemos tendencia a ser hipertensos, sobre todo cuando se suman los factores de riesgo, ¿no? El sedentarismo, obesidad, alto consumo de grasa, todo eso suma a la hipertensión esencial. La hipertensión esencial o primaria es la causa más común de hipertensión en todos los pacientes con hipertensión, ¿sí? La más común, la que más se presenta, pero las hipertensiones secundarias, hay hipertensiones secundarias y esas se producen por una causa extra, que no es por así decirlo, la normal. Fíjense, hipertensiones de origen renal. Un paciente puede tener hipertensión, por ejemplo, si tiene una glomerulopatía aguda. Si hay inflamación de lo que es el tejido glomerular, hay mayor producción de renina, mayor cambio de angiotensina y vasoconstricción sistémica y aumenta la presión. Pero eso no es por culpa de las arterias, sino es por culpa de que el riñón está dañado. Causas renales, causas endocrinas. Un paciente con alteraciones hormonales también puede llegar a tener hipertensión. Pacientes con Cushing, enfermedad de Cushing,
que es un hipercortisolismo renal. Pacientes con exceso de glucocorticoides, estrógenos, pacientes que tengan feocromocitoma. ¿Saben qué es el feocromocitoma? ¿Han escuchado de ese? Es un tumorcito. Es un tumor de la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, ¿qué se produce, Hamed? ¿Cómo? Exacto, se producen adrenalina y noradrenalina, naturalmente. Cuando se activa el simpático en la médula suprarrenal, no se olviden que aquí tenemos riñoncito, aquí tenemos la glándula suprarrenal, ¿no? Y esta glándula suprarrenal es como un triángulo que tiene un triángulo adentro. Y el triángulo de adentro se llama médula. Y esta médula normalmente produce adrenalina y produce noradrenalina cuando el simpático se activa. ¿Y qué hacía la adrenalina? Vasoconstricción. Y si el vaso sanguíneo se contrae, la presión aumenta. Este feocromocitoma es un tumor, ¿ya?, que se produce porque las células heterocromafines de la médula suprarrenal proliferan. Y si proliferan, pues se produce más adrenalina y más noradrenalina sin necesidad. Y si el paciente todo el tiempo tiene adrenalina en su sangre, ¿qué creen que pasa con sus vasos? Todo el tiempo están contraídos y tienen hipertensión, ¿sí? Pero esas hipertensiones no son por los estados de riesgo como el sedentarismo que les había hablado, no son esenciales, son de causa endocrina. Otras causas, el hipertiroidismo. Pacientes hipertiroideos también tienen presiones altas, ¿ya? Cardiovascular, coartación de la aorta. La coartación de la aorta es cuando la aorta está así, tiene un tejido que lo aprieta al inicio, obviamente eleva la presión. Panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa es inflamación de los vasos sanguíneos, una vasculitis. Si un vaso sanguíneo está inflamado, hay una neoíntima, crecimiento de la íntima, y si hay crecimiento de la íntima, hay estenosis de la luz, y si hay estenosis de la luz, hay mayor resistencia al paso de la sangre y eso produce más presión arterial, pero no es por causa de la hipertensión esencial. Lo que quiero que entiendan es que la hipertensión esencial no va a ser producido por ninguno de estos. La hipertensión esencial se produce por la suma de todos esos factores de riesgo que hemos hablado, ¿sí? Pacientes con predisposición genética, pacientes con sedentarismo, pacientes con obesidad, pacientes con hipertriglicéridos, todos los pacientes desarrollan hipertensión, pero no son por estas causas, ¿ok? Nerviosa, la psicógena, la hipertensión intracraneal, el apnea del sueño. Van a acordarse, o espero que se acuerden, alguno de estos le puede preguntar el doctor, si son causas de hipertensión arterial secundaria, excepto, ¿no? El apnea del sueño sí es causa de hipertensión arterial. Bueno, el apnea del sueño, bueno, lo vamos a hablar capaz más adelante, pero es una patología bien curiosita que produce hipertensión arterial. Fíjense este gráfico que en el ROMI esto es un coeficiente, no se le la presión arterial es la suma o la multiplicación, el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esa es una fórmula que le va a acompañar a todo lado. La presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Ahora, sencillísimo, como es una relación lineal de las variables, si las variables aumentan, todas van a aumentar. A lo que quiero decir, si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Si disminuyen cualquiera de las dos, disminuye la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una fórmula que les va a servir altísimo para acordarse. Muchas veces les preguntan cómo funciona esto. Acuérdense de la fórmula de la presión arterial. La presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco, Anderson? Yo creo que... ¿Quiénes de aquí están con el doctor Williams? A ver, levanten la mano. Sin miedo. ¿Dos nomás? Yo creo que a este punto saben qué es gasto cardíaco. ¿Qué es gasto cardíaco, Alejandro? La frecuencia cardíaca por el volumen. Claro, es la frecuencia cardíaca por volumen sistólico, pero dicho de manera más general, es el volumen de sangre inyectado en un minuto. ¿Cuánta sangre el corazón puede inyectar en un minuto? Aproximadamente 5 litros. Aproximadamente. Ahora, si el gasto cardíaco aumenta, el gasto cardíaco se acaba porque la frecuencia cardíaca por volumen sistólico.
Si por ejemplo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta gasto cardíaco y aumenta presión arterial. Todo está conectado, ¿sí? De eso nunca se olviden. La resistencia periférica. La resistencia periférica está dado por ellas, ¿sí? Si ellas se contraen, hay mayor resistencia vascular en todo el sistema arterial. Y si hay mayor resistencia vascular arterial, pues hay mayor presión arterial. Si ellas se relajan, se vasodilatan, hay menor resistencia vascular y por ende mayor flujo de sangre y menor presión arterial. ¿Qué es la resistencia? Bueno, perdón, debía haber empezado por ahí. ¿Qué entienden por resistencia vascular? ¿Qué entienden por resistencia vascular, Carola? ¿Qué entendés más o menos? Ya. ¿Qué entiende por resistencia vascular, Daniel? La resistencia de los vasos a la presión. Más o menos. Gadiel, ¿qué entiende por resistencia vascular? El vaso no permite la circulación de la sangre, la resistencia. Es más o menos así, ¿no? Resistencia se opone a algo que resiste, ¿no? Entonces, es algo... ¿Cómo? No, de hecho es al revés. Más bien sube la presión cuando hay más resistencia. Resistencia es esa fuerza que se opone al flujo normal de sangre. Lindo sería, por ejemplo, que en un tubo, una manguera que abrimos la llave, pues el agua fluye, pero hay resistencia. La resistencia está determinada por las paredes, ¿no? El líquido choca con las paredes y eso desacelera el movimiento. Eso es resistencia, se opone a que la sangre fluya. Si la luz del vaso sanguíneo es más pequeña, pues hay mayor choque, mayor resistencia. Es por eso que digo que si hay un estado de vasoconstricción, hay mayor resistencia vascular y por ende mayor resistencia produce mayor presión arterial según nuestra fórmula, ¿no? Entonces esa resistencia vascular o esa resistencia periférica está determinada por cómo está el estado de relajación o vasoconstricción de las arteriolas. Hay factores constrictores, hay factores dilatadores. Nunca se olviden, por favor, de eso. Casi siempre lo van a ver en farmacología, en fisiopatología, hasta ya cuando están en materias de quinto, yo sigo viendo esas moléculas. Entonces, nunca se olviden de ese nombre de las moléculas. ¿Cuáles son vasoconstrictoras? Angiotensina 2, perteneciente al sistema angiotensina, renina, aldosterona. Catecolaminas, el tromboxano 2, endotelina. ¿Cuáles son vasodilatadores? Nítrico, prostaciclina. Esas dos principalmente, ¿no? Entonces, sabiendo esto y entendiendo esto, el factor estrella para desarrollar una hipertensión arterial generalmente son las aterosclerosis, ¿sí? Generalmente cuando un paciente va a sufrir hipertensión de la esencial, generalmente hay un proceso que se llama aterosclerosis, ¿bien? Entonces, fíjense, normalmente el cuerpo, van a darse cuenta que esto es fisiología, lo ven en fisiología, pero en patología ya se los plantea desde el inicio. Entonces, por eso siempre adelántense a fisiología. Normalmente el cuerpo regula la presión arterial, ¿sí? El cuerpo sabe si la presión está alta o la presión está baja. Y si la presión está alta, ¿qué hace? Pues reduce la presión. Y si la presión está baja, ¿qué hace? Pues aumenta la presión. ¿Cómo lo hace eso? Ya eso sería ser un poquito más específico. Por ejemplo, cuando hay un descenso de la presión arterial, obviamente puede ser, ¿por qué? Porque hay menor resistencia. La resistencia cayó. Si la resistencia baja, la presión baja. ¿Qué cosas bajan la resistencia? Pues que los vasos sanguíneos se dilaten. ¿Qué dilata los vasos sanguíneos? El óxido nítrico, prostaciclina, el péptido natriúrico auricular, las cininas. Todo eso hace vasodilatación, cae la resistencia, o baja no cae, perdón. Se disminuye la resistencia y se disminuye la presión arterial. Ahora, si el gasto cardíaco disminuye, que es el otro componente de la presión arterial, también la presión arterial va a disminuir. Por ejemplo, ¿qué disminuye el gasto cardíaco? Que haya menor volumen de sangre, una hemorragia, por ejemplo. Presión cardíaca, que el corazón lata lentito, disminuye el gasto cardíaco. Que el corazón no tenga buena fuerza de contractibilidad, también baja el gasto cardíaco. Todo eso desciende la presión arterial. ¿Se entiende, no? La presión arterial va a descender, ¿por qué? Porque se disminuye o la resistencia del vaso sanguíneo
o el gasto cardíaco. Cualquiera de esos dos va a la presión. ¿Qué cosas suben la presión? Sí, obviamente lo contrario, un aumento del gasto cardíaco. ¿Qué aumenta el gasto cardíaco? La frecuencia cardíaca. Si el corazón late más rápido, mayor volumen se eyecta y por ende mayor presión va a haber. Una contracción más fuerte del corazón, una mayor volemia. Eso sería cambios en el gasto cardíaco. Y aumentos de la resistencia vascular. ¿Qué produce aumentos de la resistencia vascular? Cuando el vaso sanguíneo se contrae. ¿Qué contrae el vaso sanguíneo? Benzina 2. Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, tromboxano, que es producida por las plaquetas, endotelina, que es producida por el endotelio, factores nerviosos, simpáticos, adrenérgicos de tipo alfa. Todo eso, vasoconstricción, aumento de la resistencia vascular y por ende, aumento de la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende un poco el juego de la dinámica de la sangre? Es así, todo el tiempo estamos así. Pero fíjense por qué el Robbins lo coloca en un triangulito, porque esto está en equilibrio, ¿sí? No puede ser en una persona sana que gane uno y el otro, están en equilibrio. Solo la sangre, de hecho, si ustedes se midieran la presión durante todo el día, van a ver ustedes que tienen normalmente casi constante su presión, casi constante. Si ustedes se quedaran echados todo el día en su camita, sin hacer nada y estuvieran con un monitor de presión, casi constante su presión, porque ahí están las fuerzas que quieren vasoconstricir y las fuerzas que quieren vasodilatar. Todo el tiempo están peleando, pero regulan, equilibran. Pero cuando un paciente ya está enfermo, uno le gana al otro y generalmente es el de presión alta, es la más común. La hipertensión arterial se produce principalmente porque le ganan estos factores. Le ganan a los que disminuyen la presión arterial. Ya no hay ese equilibrio, uno se sobrepone por el otro. Entonces, en un paciente con hipertensión arterial, generalmente esto siempre va a estar aumentado, las funciones que aumentan la presión arterial, y las funciones que disminuyen la presión arterial casi no van a servir tanto, no van a trabajar como deberían. Entonces gana lo que aumenta la presión arterial y versus lo que disminuye, entonces el paciente tiene todo el tiempo presión arterial alta. Perdón si estoy hablando un poco rápido. Más esquemas. Van a ver que los esquemas ustedes los tienen que analizar. Es cuestión de para entender. Este esquema que también nos habla mucho de las relaciones de presión arterial baja y presión arterial alta. Se las pongo sencillo. Cuando hay presión baja, tiene que aumentar la presión. ¿Cómo la aumenta? La mayor porcentaje de veces, bueno, el Guyton es un poco más específico, les va a decir varias causas, pero la mayoría de veces está por el riñón. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la presión aumenta. Eso es cuando la presión está alta, ¿no? Bueno, pero está baja. La presión está baja, quiere aumentar, ¿qué activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona? La presión está alta, ¿qué va a hacer para disminuir la presión? Aumenta la excreción renal de sal y agua, ¿sí? Van a ver en fisiología, si es que no lo están viendo ya ahorita mismo, que para regular la presión arterial tenemos métodos, ¿no? Están los métodos rápidos, que esos son vasoconstricción, vasodilatación. Tenemos los métodos de corto plazo y los de largo plazo. Los de largo plazo, ahí está el sistema de excreción, o el punto de equilibrio de excreción de sal y agua, de sodio y agua. Si el cuerpo está con mucha presión, pues elimina más agua por el riñón y elimina más sodio. ¿Para qué sirve el sodio? ¿Cómo creen que trabaja el sodio con la presión arterial? ¿Por qué aumenta volemia? Nunca se olviden, es un concepto bonito de entender. El sodio, la molécula de sodio, siempre se arrastra al agua, siempre se lo lleva. Donde haya sodio, hay agua, moléculas de agua. Y si hay más agua en un vaso sanguíneo, ¿creen que hay más presión? Sí, pues, porque dijimos que si hay mayor volemia, la volemia aumenta gasto cardíaco y el gasto cardíaco aumenta presión arterial. Entonces, el riñón, cuando hay mucha presión, lo que trabaja es eliminando más agua y eliminando más sodio. Entonces, van a ver ustedes que si ustedes hicieran una cuantificación de sodio en orina, van a ver que las concentraciones de sodio en orina son altas. ¿Por qué? Porque el cuerpo todo el día está eliminando sodio. Y ustedes todavía que, no sé, almuerzan y ya está su comida con sal y dicen, no, más sal. Y a la ensalada sal, y a la papa sal, y no sé, a todo sal. Toda esa cantidad de sal lo ingieren ustedes y toda esa cantidad de sal se va a la circulación y aumenta presión arterial. De hecho, van a ver que
es un concepto muy bonito de escuchar, los 3 venenos blancos de la vida cotidiana: la sal, el azúcar y la harina. 3 venenos de la vida cotidiana, todos los días lo consumimos y son peligrosos. La sal porque aumenta presión arterial, porque atrapa más agua en el vaso sanguíneo, ¿sí? Son los 3 venenos que deberíamos evitar, ¿no? Pero lamentablemente hasta a mí me gustan. Patologías vasculares de la hipertensión o en la hipertensión. Van a ver que es muy común, ¿sí? Cuando ustedes ven un vaso sanguíneo que trabaja con altas presiones, que se remodelen los vasos sanguíneos, ¿sí? Para soportar la presión. Fíjense, la arteriosclerosis hialina se deben a lesiones de la célula endotelial con consiguiente escape de plasma y un aumento de las células musculares, de la matriz de las células musculares lisas. Es decir, hay una lesión del endotelio por XZ factor, ¿y qué hace el sistema o el vaso sanguíneo? Crea más matriz extracelular. Entonces, en una placa, ustedes ven, ¿qué ven de este vaso sanguíneo? No, este vaso sanguíneo, como lo ven así, debería estar así. Debería estar así. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿cómo se ve? Se ve engrosado. Pero no se ve engrosado a expensas de células, porque no hay más núcleos, siguen siendo pocos núcleos. Se ve engrosado a expensas de fibra de colágeno. ¿Se acuerdan que, bueno, no sé si se acuerdan los que han visto histología, las fibras de colágeno justamente adquieren esa coloración en hematoxilina y eosina? ¿Sí? Es porque hay mucha matriz extracelular en este vaso sanguíneo. Es una arteriosclerosis hialina. Se llama hialina porque se está produciendo componentes de matriz extracelular en exceso. Hay mucha matriz en exceso y esa pared del vaso sanguíneo pues es gruesa. Pero lo que quiero que entiendan, esto es grueso no porque haya más células, sino porque hay más matriz. ¿La matriz es célula? No, son netamente fibras de colágeno sobre todo. Pero en la arteriosclerosis hiperplásica ocurre lo contrario, ¿sí? En la arteriosclerosis hiperplásica hay, sobre todo en la hipertensión maligna, hay un engrosionamiento arteriolar. El signo típico de este tipo de arteriosclerosis es la piel de cebolla, ¿sí? Como ustedes agarran una cebolla, la cortan a la mitad y van a ver una capa, dentro de una capa, dentro de una capa, dentro de una capa, dentro de una capa. Eso es el signo de piel de cebolla, ¿sí? Y ustedes pueden verlo acá. Eso es un vaso sanguíneo. Tiene la forma de esa piel de cebolla, una capa dentro de otra capa, ¿se ve, no? O sea, los patólogos son bien creativos, ¿sí? Eso es una cebolla, ¿ya? Van a ver, creo que es hereditario, la patología, el que dice la estrella o algo así sería una de las patologías. Son bien creativos los patólogos, ¿ya? Pero este es un vaso sanguíneo en forma de piel de cebolla, ¿sí? ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hay una proliferación de las células musculares lisas, pero ellas son las que proliferan. Hay más células musculares lisas, no hay más matriz. ¿Se nota la diferencia entre estos dos? ¿Sí o no? En la arteriosclerosis hialina, ¿qué hay más? Más fibras de colágeno, más matriz, no células. En la arteriosclerosis hiperplásica hay más células musculares. Se engruesa porque tiene más células, ¿sí? Este tipo de lesiones vasculares solo se ven en las hipertensiones malignas. ¿Qué es una hipertensión maligna? ¿Qué entienden por hipertensión maligna? ¿Qué creen que es una hipertensión maligna? Que te puede matar. No, la hiperplásica. La hiperplásica es la que aparece en hipertensión maligna. ¿Qué entendés por hipertensión maligna, Anderson? Puede verse factores externos. ¿Cómo? Que produce. ¿Que produce factores externos? Están producidos por factores externos. No es tanto el concepto. ¿Qué decís, Alan? Que no sé, Lo que quieras decir. Me gusta que hablen. dañina para el organismo que produce afecta mucho más. Ya. La verdad, me gustaría aprenderme el nombre de todos, ¿no? Pero sé que lo voy a hacer con calma. Y si no, pues, si quieren que me aprenda sus nombres, háblenme más. Háblenme. Si no me hablan, va a terminar el año y nunca voy a aprender sus nombres. Me acuerdo de varios de ustedes, porque son específicamente que algunas me han hablado, me han saludado más que vernos acá. No, pero obviamente no es obligatorio. Acá
Carla. Hola, Carla. ¿Qué podrías entender por hipertensión maligna? ¿No? Ya. No pasa nada. Hipertensión maligna, podrán entender por el nombre maligna, son grandes y altísimas presiones, mayor de 200, ¿sí? Más de 200 milímetros de mercurio. Hipertensiones malísimas, graves. Yo no podría vivir a una presión de 200, o sea, podría estar un tiempito y se me revienta algo, sí o sí. Son presiones malignas, no una persona normal, una arteria normal, ni idea que va a trabajar con presiones de 200. Este tipo de hipertensiones malignas la producen algunas enfermedades. Una de ellas, no se olviden de esta, por favor, el feocromocitoma, el que les dije. El feocromocitoma todo el tiempo produce adrenalina, todo el tiempo los vasos sanguíneos están contraídos, pero pues se contraen durísimo. Y eso eleva las presiones, pero a nivel... Hace que genere más hiperplasia, Exactamente, justamente. más presión. Exactamente, ese es el concepto. ¿Por qué entonces recluta más células musculares lisas para intentar soportar la presión? Entonces estas arteriosclerosis hiperplásicas solamente aparecen en estas hipertensiones malignas, presiones sumamente altas, y alguna vez lo van a ver. No me acuerdo si hay una placa acá de arteriosclerosis hiperplásica, pero sí la vamos a ver. Si no, hiperplasia de la enzima, justamente ¿por qué? Para intentar adaptarse a esa presión maligna. Me dejo entender, ¿no? Bien. Yo creo que hablamos de arteriosclerosis más y nos vamos. ¿Ya? En cuanto a la arteriosclerosis, van a tener cuidado. Hay dos conceptos: arteriosclerosis y aterosclerosis. No son lo mismo. ¿Sí? La diferencia entre estas dos no solo está en cómo se escriben y cómo se pronuncian, sino en qué significan. Arteriosclerosis es endurecimiento, unas patologías que consisten en el endurecimiento del vaso sanguíneo, ¿sí? El vaso sanguíneo se endurece, se vuelve duro, rígido. Es una pérdida de la elasticidad del vaso sanguíneo, ¿sí? Eso es una arteriosclerosis. Una aterosclerosis es la formación de una placa ateromatosa en el vaso sanguíneo. Tengo mi vaso sanguíneo y aquí se empieza a formar una placa dura que obstruye el vaso sanguíneo. Ateroma. A la generación de cuando hay un ateroma, ¿sí? Que obstruye o limita el grosor de la luz del vaso sanguíneo. Pero una arteriosclerosis es cuando el vaso sanguíneo de por sí, las capas están rígidas, duras, no tiene capacidad de elastancia, ¿sí? ¿Se entiende, no? Sí. Bien. Las arteriosclerosis afectan sobre todo a las arterias de pequeño y mediano tamaño. Rarísimo que haya una arteriosclerosis, no, de hecho, arteriosclerosis de la aorta no. Ahí van a ver arteriosclerosis específicas. Por ejemplo, la esclerosis medial de Mockenberg, ¿sí? Es un tipo de arteriosclerosis. Esa arteriosclerosis se caracteriza por una calcificación de la media, ¿sí? La media está calcificada. ¿Qué significa que la media está calcificada? Pues está dura. ¿Me sirve una arteria dura? No, es rígida, ¿no? ¿Se entiende el concepto, no? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Bueno, en placa histológica es un poquito más difícil de verlo, pero es fácil reconocer las arterias, por ejemplo, en estudios de radiografía, en estudios de tomografía o en estudios ecográficos. Las paredes de las arterias no deberían producir ninguna sombra así sumamente visible, pero como está calcificada, producen sombras, ¿no? ¿Por qué se debe esta esclerosis de la Mockenberg? Fíjense que normalmente ocurre después de los 50 años de edad. Van a ver en patología, antes un tip extra, cuando ustedes lean una patología, saquen estos tres datos. Esto. Voy a volver acá. Esto es un tip mío, bueno, no mío, ¿no? Pero por si les sirve.
Cuando ustedes van a estudiar una enfermedad, la que ustedes quieran, por ejemplo, esclerosis de Mockenberg o no sé, la que ustedes quieran, siempre busquen estos 3 datos para poder memorizársela. El origen, que es básicamente la fisiopatología. ¿Por qué se produce esa patología? ¿No? El origen. Obviamente, la manifestación clínica. ¿Qué produce? ¿Sí? Si se produce esto en el paciente, ¿qué le pasa? ¿No? Y algo más interesante, la epidemiología. ¿Sí? ¿Por qué les sirve? Por ejemplo, les está diciendo que la esclerosis de Mockenberg es a partir de los 50 años. Entonces, un paciente menos de 50 años, en teoría, no debería tener una esclerosis de Mockenberg. Entonces, no podría yo decir es una esclerosis de Mockenberg si el paciente tiene 20 años, ¿no? Debería ser otra causa. Entonces, siempre en una enfermedad, obviamente lo último que le van a agregar a estos 4 elementos es el tratamiento, ¿no? Pero el tratamiento ya con calma, van a ver. Pero mínimo esos 3 de cada enfermedad. De cada enfermedad que vamos a hablar, memorícense por qué se produce, qué produce en el paciente y a quiénes afecta mayormente, que es la epidemiología, ¿no? Entonces, esta esclerosis mediante Mockenberg son calcificaciones de la media de las arterias musculares, se producen en pacientes de mayores de 50 años y generalmente no son obstructivos, se encuentran por casualidad, ¿no? Que están esclerosadas sus arterias. Bien. ¿Qué tal? Fíjense entonces, Mockenberg se asocia a la enfermedad que produce el crecimiento de la arteria. ¿Por qué se produce? Porque hay una degeneración de la media y se calcifica. Las células de la media se lesionan y de esa lesión sufren calcificación. ¿Cómo se manifiesta? Pues como no tiene buena irrigación sanguínea, úlceras en la piel, en las extremidades superiores e inferiores. ¿Ok? Diagnóstico y tratamiento ya es un poco más avanzado. No, ahorita no. La aterosclerosis. Aterosclerosis es la formación de un lipídico en la pared del vaso sanguíneo que obstruye. Se caracteriza por una lesión de la íntima llamada ateroma. ¿Sí? Básicamente afecta principalmente a la íntima y produce una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo. ¿Ya? Esta aterosclerosis afecta a grandes, medianas, pequeñas arterias, las coronarias, sobre todo las que me preocupan, las coronarias que irrigan al corazón, las cerebrales y las periféricas. Afectan a eso. ¿Cuáles son la epidemiología o factores de riesgo? Fíjense que las principales son estados de hiperlipidemia. ¿Sí? ¿Qué es la hiperlipidemia? Grandes concentraciones de derivados de grasa, ¿no? Triglicéridos, colesterol, LDL. Cuando están aumentados estos 3, se llama una dislipidemia. Hipertensión. Si el paciente tiene hipertensión, se lesiona rápido la íntima y se produce ateromas. Consumo de cigarros, de alcohol, diabetes, proteína celular activa. Algo curioso es que las aterosclerosis son bastante comunes en los hombres. ¿Sí? De hecho, van a ver que las mujeres tienen cierta protección a aterosclerosis durante todo su periodo fértil. Cuando son periodo fértil, todo ese periodo fértil tienen protección de aterosclerosis. ¿Por qué? Justamente las hormonas que se producen en el ciclo menstrual regulan la concentración de LDLs y hay menor acumulación en la íntima. Entonces, en teoría son más protegidas de un ateroma la mujer que el hombre. El hombre no, pues el hombre si tiene con mala dieta, malos hábitos, rápidamente la íntima se lesiona y se acumula. Yo podría asegurar, capaz un poco atrevidamente, que algunos de nosotros ya estamos iniciando aterosclerosis. ¿Sí? Algunos de nosotros. En acá, en esta hora. ¿Cómo seré yo, primeramente? ¿Cómo se elimina? ¿Ah? ¿Cómo se elimina? Ahorita lo vamos a tocar. La patogenia. Les va a acompañar este tema en varios años. En un primer estado está todo tranquilo. Endotelio sano, media sana, adventicia sana. Pasa y resulta que hay una lesión endotelial, algo que daña el endotelio. Si el endotelio se daña, ya no es antitrombótico y ya no es impermeable, de hecho se vuelve permeable. Y justamente porque se vuelve permeable, fíjense que de la circulación empiezan pues a ingresar principalmente los depósitos lipídicos, los lípidos que están transportándose por la sangre y sobre todo las LDL, ¿sí? Las LDL,
estas moléculas, como hay permeabilidad del endotelio, pues entran y se acumulan en la íntima. Y de ahí se empiezan a acumular, se acumulan en la íntima. La captación de LDL, sobre todo en la íntima. Entonces, ¿qué ocurre? Esa acumulación de LDL en la íntima produce una activación del proceso inflamatorio. Empiezan a llamar células, empiezan a llamar macrófagos y pues se produce un estado inflamatorio en la íntima. La íntima se inflama justamente por esta captación. Y fíjense que todo esto que se llama ateroma es netamente que un proceso inflamatorio en el vaso sanguíneo. La LDL entra, se llama macrófagos, se produce inflamación, se produce una neoíntima y todo eso genera un ateroma, ¿sí? Van a ver que el ateroma está formado principalmente por músculo liso. Hay una proliferación de las células musculares lisas porque piensan que el vaso está dañado y proliferan más. Hay un depósito de matriz extracelular. No se olviden que cuando el tejido está dañado, pues se quiere regenerar. Entonces hay depósito de matriz extracelular, colágeno y otras estructuras. Y hay acumulación de lípido. ¿Por qué hay acumulación de lípido? Pues porque la circulación está viniendo, ¿sí? Y como está permeable el vaso, la íntima, porque se ha lesionado, entonces rápidamente entra, se acumula. De hecho, hay un signo patológico, ¿ya?, que se llama las células espumosas, ¿sí? Si ustedes ven una placa de ateroma, van a ver células espumosas. ¿Cómo son las células espumosas? Son macrófagos con núcleo y que tienen hartas bolitas blancas. ¿Cómo se veía la grasa en histología? ¿Se acuerdan? Blanco, literalmente, no se tiñe. No se puede teñir a no ser que una tinción especial. Entonces, como estas macrófagos se comen el lípido que está ahí, que se acumula, entonces ellas se llenan de lípido. Y entonces empiezan a tener grandes acúmulos de concentración de lípidos en su citoplasma. Y eso se ve como una célula espumosa, se ve así, una célula de histológica con varios puntitos blancos, hace recuerdo a eso. Entonces, no se olviden por favor de las células espumosas. Las células espumosas no son nada más que macrófagos que vinieron al rescate a comerse esos lípidos que se están acumulando, pero de paso se quedan ahí y se hace una reformación de la íntima y ahí de paso fregan todo, ¿no? Bien. Vamos a quedar acá. ¿Ya? Sí, vamos a quedar acá.